Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de semiología. ¿Listo? Con ustedes nos hemos quedado en la parte que corresponde a lo que es circulación colateral. No es más, creo que ya la habíamos visto. Así que vamos a realizar lo que es una pequeña retroalimentación y vamos a hablar de algunos datos clínicos que son complementarios. Vamos activando las camaritas, por favor, ya saben, con fines de asistencia. Ya hablamos de lo que es circulación colateral. Algo que habíamos visto la clase pasada, primeramente, es que justamente la circulación colateral puede encontrarse en diferentes zonas del abdomen, ¿no? Como vemos acá en la región periumbilical, a nivel del epigastrio, en la región inferior del tórax y en las zonas laterales. Obviamente estas zonas son visibles y por lo tanto son fáciles de observar e identificar al examen físico, ¿no? Cuando realizamos lo que es inspección. Pero dentro de lo que es el estudio fisiopatológico, ya adelantándonos mucho y mencionando ya algunas cositas que vamos a estudiar en fisiopatología, a nivel del sistema gastrointestinal, por ejemplo, justamente cuando existe hipertensión portal, no solamente se genera lo que es circulación colateral en zonas visibles, sino también se genera lo que es circulación colateral en algunas porciones del tracto digestivo, especialmente en el esófago, y eso es justamente lo que nosotros denominamos con el nombre de varices esofágicas. Si ustedes recuerdan, habíamos estudiado el proceso fisiopatológico de algunas probables causas de circulación colateral el semestre pasado. Muchas de las patologías cardíacas que hemos estudiado, como la insuficiencia cardíaca derecha principalmente, son capaces de producir circulación colateral, pero no son las únicas alteraciones, ¿no? Tenemos también la insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos lo que es la pericarditis, tenemos incluso patologías hepáticas que son capaces de producir circulación colateral. Entonces, estas últimas son aquellas que con mayor frecuencia producen lo que es circulación colateral. Y dentro de las causas que son capaces de producir justamente circulación colateral, tenemos a lo que es de manera principal a la cirrosis hepática de tipo alcohólica. ¿Sí? El proceso fisiopatológico hasta cierto punto es similar. Nos vamos a salir un poquito de lo que es el tema de semiología. A ver, hablemos de lo que es una falla derecha. Habíamos visto ya, ¿no? En la clase anterior. Cuando existe lo que es una falla cardíaca derecha, recuerden que cavidades derechas no pueden manejar presiones, no pueden manejar volúmenes y el paso de sangre muchas veces se va a ver limitado hacia cavidades izquierdas. Eso originaba, si ustedes recuerdan, lo que era una sobrecarga de volumen que a la vez producía una sobrecarga de presión. ¿Y hacia dónde se dirigía ese exceso de presión? Se dirigía hacia la yugular, dando como manifestación, por ejemplo, ingurgitación yugular, eso en la parte cardíaca, y en la parte gastrointestinal, esa presión no solamente se dirigía hacia las yugulares, sino también, si ustedes recuerdan, el flujo de sangre era retrógrado a través del sistema de la vena cava. Y esto obviamente originaba en el paciente la denominada congestión hepática. El hígado se hacía grande, el paciente presentaba hepatomegalia, ¿no? Entonces les pongo este ejemplo para que se den cuenta que muchas veces podemos encontrar manifestaciones a nivel abdominal, como la hepatomegalia, que no necesariamente sugieren lo que es una patología gastrointestinal, que en este caso específico que les estoy poniendo, sugiere lo que es una patología cardíaca, ¿no? Si ustedes recuerdan, el semestre pasado, en nuestras clases de fisiopatología, habíamos visto una entidad cardiológica que se caracterizaba por la formación de tejido cicatrizal
y por la formación de calcificaciones alrededor de la estructura cardíaca, que específicamente dañaba lo que era el pericardio. Estamos hablando de lo que es una pericarditis constrictiva, ¿sí? En este caso, si ustedes recuerdan, existía restricción del llenado de las cavidades. Y sucedía prácticamente lo mismo, ¿no? Una sobrecarga de presión, existía esa sobrecarga de presión que era secundaria, esa sobrecarga de, bueno, sobrecarga de volumen, ¿no? Pero sí existía un incremento de presión, existía este flujo retrógrado y también producía, en este caso, lo que era hepatomegalia. Les había mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar esto? Ya adelantándonos al estudio fisiopatológico, teníamos que tomar en cuenta algunos exámenes complementarios. En caso de que la causa fuera una alteración hepática, encontraríamos alteraciones de la aminotransferasa de aspartato, alteraciones de la aminotransferasa de alanina, alteraciones del perfil hepático de forma general. Pero en este caso, como la causa es cardíaca, no vamos a encontrar ningún tipo de manifestación laboratorial que sugiera lo que es lesión hepática. ¿Sí? La principal causa de que se produzca circulación colateral en nuestro medio y a nivel mundial no va a estar relacionada con patologías cardíacas. Va a estar relacionada especialmente con lo que es el consumo de alcohol, ¿sí? La cirrosis hepática de tipo alcohólica. En fisiopatología, de la misma forma, veremos que la cirrosis hepática de tipo alcohólica cursa por diferentes fases. Y adelantándonos también al estudio, tenemos una fase de hepatitis en la cual el paciente va a ser prácticamente asintomático. Tenemos una fase que corresponde a lo que es el hígado graso y tenemos una parte ya final que hace referencia a la atrofia hepática. Lo característico entonces de la cirrosis hepática de tipo alcohólica es que el paciente presente atrofia hepática. Entonces, a diferencia de las patologías cardíacas, donde nosotros encontramos hepatomegalia y circulación colateral asociada a hepatomegalia, en caso de que la alteración sea hepática, como la cirrosis de tipo alcohólica, nosotros encontraremos circulación colateral, pero en vez de encontrar un incremento de tamaño de la estructura hepática, encontraremos una reducción del tamaño. Y el proceso fisiopatológico es similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la atrofia debido a la cirrosis hepática de tipo alcohólica? Hemos hecho también este breve repaso, ¿no? Tenemos el sistema porta, tenemos las venas hepáticas, y una vez que la sangre llega a las venas hepáticas, pasa al sistema cava. Pero en caso de que exista lo que es una reducción de tamaño de la estructura hepática, ¿qué es lo que sucede con las venas hepáticas? Se comprime. Entonces, ese flujo se va a encontrar limitado desde la porta hacia la vena cava. Como va a existir compresión, como va a existir reducción del lumen de las venas hepáticas, esto favorece a lo que es un flujo retrógrado de la sangre. ¿Hacia qué partes? Hacia el vaso, hacia las extremidades inferiores, hacia la vasculatura, por ejemplo, gastrointestinal. Existe lo que es inversión del flujo. Y eso es lo que habíamos estudiado en la clase pasada, ¿no? Entonces, recapitulando, observen que habíamos dividido al abdomen según la división topográfica de 4 cuadrantes, tomando como punto de referencia el ombligo, en una porción superior y en una porción inferior. Lo que ustedes han aprendido, les había mencionado por sus clases de fisiología, por sus clases de histología, es que la circulación arterial es descendente. Eso es lo normal, ¿no?
¿Por qué es descendente? Porque parte de la estructura cardíaca hacia las regiones periféricas de nuestro organismo. Y la circulación venosa es ascendente, porque se recoge la sangre de estas zonas periféricas para que nuevamente sean vertidas hacia el corazón derecho y para que exista una oxigenación y posterior expulsión por el ventrículo izquierdo. Eso es lo que generalmente encontramos, haciendo referencia a la parte anatómica. Pero a nivel abdominal tenemos una dirección de flujo que es especial. Podríamos decir que en la porción superior del abdomen, la circulación venosa es descendente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre proveniente del hígado, del vaso, etcétera, tienen que drenar hacia lo que es el sistema cava. Y el sistema cava se encuentra, el sistema porta, se encuentra en una porción más inferior que estas estructuras, ¿no? Y la sangre proveniente de extremidades inferiores, genitales, etcétera, de la misma forma tienen que drenar hacia este punto. Entonces, es en la porción inferior del abdomen la orientación del flujo venoso de forma ascendente. Entonces, debido a ese tipo de alteración que hemos denominado cirrosis hepática de tipo alcohólica, que produce atrofia del hígado, que produce reducción del diámetro de los vasos, existe lo que es un incremento de presión dentro de la vasculatura, lo cual produce inversión del flujo. Eso quiere decir que este tipo de circulación abdominal, que en la porción superior debería ser descendente, se transforma en circulación ascendente. Se invierte lo que es el flujo. Y en la porción inferior, donde la circulación debería ser ascendente, esta de la misma forma se invierte y termina siendo descendente. Características entonces de este tipo de circulación. Bueno, la clase pasada les había mencionado que cuando ustedes observen este tipo de circulación por tocaba, debemos sospechar en un proceso obstructivo. ¿Ubicado a nivel de qué estructura? Hepática. La vena. Listo, no lo que dice su compañera. A nivel del sistema porta. Listo, así de simple. ¿Cuáles eran las características semiológicas de este tipo de circulación colateral? ¿Cuál era la disposición? El signo de cabeza de medusa. El signo de la cabeza de medusa o caput medusae, ¿no? Que ya sabemos se caracteriza por esa inversión de flujo que se presenta de forma radiada. ¿Sí? Ahora, les había mencionado que lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la dirección del flujo sanguíneo. Esto generalmente ocasiona lo que es una ascitis, que no debemos confundir con lo que es anasarca, ¿no? En clase pasada les había mostrado esta imagen que corresponde a anasarca, que es un edema de la pared abdominal. Y uno muchas veces puede confundir con lo que es ascitis. Más adelante veremos cuáles son las maniobras que nosotros utilizamos justamente para diferenciar o para realizar el estudio de ascitis. Pero si ustedes observan, les había mencionado especialmente en médicos con poca experiencia, esa dilatación que estamos viendo aquí en la imagen de estas estructuras venosas, que no son muy notorias, por cierto, uno puede confundir con facilidad con circulación colateral. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando observemos circulación colateral, ya sea portocava, cava, es determinar la dirección del flujo. ¿Cómo determinamos la dirección del flujo? Con los dos dedos índices de ambas manos se ponen cerca, luego se separan unos 10 centímetros y se quita un dedo y luego el otro y se ve la velocidad con la que se llena la vena.
Bueno, está bien lo que mencionaba su compañero, ¿no? No hay necesidad de retirar los dos, es más que suficiente retirar solamente un dedo, ¿no? Porque en caso, a ver, supongamos lo que ha mencionado su compañero es la técnica correcta. Yo voy a presionar una estructura vascular, venosa o arterial en su porción media y mientras ejerzo presión desplazo los dedos, ¿no? Hacia las regiones laterales. Voy a levantar el dedito de la mano derecha y no existe llenado. ¿Eso qué significa? Que la circulación es de izquierda a derecha. Pero en caso de que exista llenado, ¿en qué voy a pensar? Que la circulación es de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces ya sabemos esto. Habíamos visto también en la clase pasada que podemos observar ese tipo de circulación que se denomina cava a cava. Puede ser así. Obviamente este es un cuadro avanzado, ¿no? De este tipo de alteraciones. Y en este caso les había mencionado que también la identificación o la ubicación del proceso obstructivo se ve facilitada. Ustedes observan este tipo de circulación que se denomina cava a cava y pensamos en lo que es un proceso obstructivo de la vena cava, lo cual de la misma forma va a producir lo que es una inversión del flujo. Pero en este caso se encuentra la presencia de estas venas tortuosas en las partes laterales del abdomen, ¿no? Con las mismas características, inversión del flujo. Y habíamos hablado de este signo, que es el signo de Crubelier-Baumgarten o el síndrome de Crubelier-Baumgarten, que se caracteriza por presentar ese tipo de circulación por tocada, pero que justamente se modifica de nombre porque hay un dato clínico que acompaña este tipo de alteración, que justamente es un soplo. Y traduce prácticamente las mismas patologías que hemos escrito cuando hemos realizado el estudio de circulación colateral por tocado. ¿Sí? Entonces, a manera de repaso. Ahora, seguimos dentro de lo que es inspección abdominal. Fíjense que hasta ahora hemos estudiado lo que es el tipo de perfil, el tipo de abdomen, la configuración abdominal, el latido epigástrico, circulación colateral, hernias, etc. Pero yo puedo encontrar una mayor cantidad de manifestaciones clínicas a nivel abdominal. Y acá tenemos dos signos. Uno que se denomina el signo de Cullen, que es el que ustedes están observando, que enseguida lo van a describir. Y tenemos ese otro signo. Está remarcado allí con ese círculo rojo, que es el signo de Great Turner. ¿Cómo describen ustedes a ese tipo de lesión? ¿A qué lesión corresponde? ¿No es un hematoma? Hematoma, doctor. Hematoma. ¿Qué más? ¿Será un hematoma? ¿Qué es un hematoma? A ver, definan. Doctor, el hematoma, a diferencia de la equimosis, por ejemplo, es una extravasación de la sangre en forma puntiliforme menor de 5 milímetros. Perdón, menor de 5 centímetros, y el hematoma es mayor de esto. Y en este caso parece ser un hematoma subcutáneo, ya que no existe relieve. Bueno, cuando hablamos de hematoma, hacemos referencia a lo que es una colección de sangre. ¿Sí? Es una colección de sangre. A diferencia de lo que es una equimosis. ¿Qué será la equimosis? Es una mancha, ¿no? Dentro de lo que es el estudio de manchas de máculas, habíamos realizado el estudio de equimosis. Es una coloración de la piel, que en este caso es producto de la extravasación de sangre hacia los tejidos o hacia el tejido subcutáneo. ¿Listo? En este caso estamos hablando de lo que es una lesión equimótica, no un hematoma. ¿Listo? Es una lesión equimótica, no un hematoma. Cuando hablamos de hematoma es colección de sangre. Les pongo el ejemplo más característico, el de un boxeador. Cuando recibe golpes, por ejemplo, en la cara, se le hincha, ¿verdad? El rostro. Y se le hincha, ¿por qué? Porque existe esta ruptura de vasos que ocasionan esa colección de sangre.
se forma un espacio compartimental que acumula justamente sangre. En este caso, bueno, no. ¿Sí? En este caso existe esta ruptura de estos capilares que originan esta coloración de la piel, que se encuentra ubicada a nivel del tejido celular subcutáneo, pero no origina ese espacio compartimental. ¿Sí? Entonces, esta es una lesión equimótica. Estos Doc, signos, sí, una consulta, ¿y por qué tiene esa coloración amarillenta al costado? Porque, o sea, enseguida, recordando un poco... Ah, ya, perdón. enseguida vamos a ver. Eso lo van a ver con mayor detalle cuando realicen sus clases de medicina forense. ¿Sí? Las alteraciones en coloración de lo que es una equimosis dependen y varían dependiendo lo que sea el tiempo. A ver, todos ustedes alguna vez cuando han recibido algún golpe, algún traumatismo, han presentado el denominado moretón, ¿no? Que es esta equimosis. ¿De qué coloración ha sido, primeramente? Durante los primeros segundos tiene una coloración rojiza intensa, ¿verdad? Después adquiere lo que es una coloración verdosa. A medida que pasan los días, ¿qué es lo que sucede? Amarillo. Se Se pone vuelve amarillo amarilla, y luego ¿no? morado. A medida que pasan los días, bueno, adquiere una coloración medio café, medio morada, amarilla y termina desapareciendo, ¿no? Por eso les digo, eso lo verán en medicina forense. Justamente se tiene que estudiar dentro de medicina forense las características de coloración de este tipo de lesiones porque me indica lo que es un tiempo determinado de la lesión o hace cuánto se ha producido esta lesión. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de este signo, que es el signo de Cullen y es el signo de Gray-Turner, miren que son lesiones equimóticas que pueden tener diferentes variaciones en coloración dependiendo del tiempo, como les he mencionado, pero que prácticamente son lo mismo. Tienen el mismo significado semiológico. Sin embargo, cambian de nombre tomando en cuenta lo que es la ubicación. Si es que este tipo de lesión se encuentra en la parte media del abdomen, acá vamos a utilizar esta imagen para estudiar a nivel del mesogastrio, por ejemplo, a nivel de la región supra o infraumbilical, signo de Cullen. Y si es que encontramos este tipo de lesión equimótica en las partes laterales del abdomen, hacia la región lumbar, hacia los flancos, etc., lo denominamos signo de Gray-Turner. ¿Sí? ¿Cuál es el significado semiológico? Estas lesiones sugieren de forma general lo que es hemorragia intraabdominal. Entonces, ya podemos imaginarnos cuáles son las causas que son capaces de producir este tipo de hemorragia. ¿Sí? Ponemos el ejemplo, puede ser una laceración intestinal, puede ser un estallido de vaso, puede ser una laceración hepática, podría ser, ¿qué más? A ver, un embarazo tubárico roto, puede ser un universo de posibilidades que nosotros tenemos para identificar cuál es la probable causa de estos signos. ¿Sí? Justamente su libro de semiología de Chamorro nos menciona que estos dos signos son frecuentes de encontrar en pacientes que cursan con pancreatitis. Pero vamos a corregir algo, o vamos a detallar más bien algo. Una pancreatitis aguda no cursa con estos signos. La pancreatitis crónica tampoco cursa con estos signos. Podríamos decir que las complicaciones de estos dos tipos de pancreatitis, tanto de la aguda como de la crónica, son capaces de producir esos signos. ¿Y cuáles son las complicaciones? Hemorragia y necrosis. Entonces, una pancreatitis aguda que ha evolucionado a una pancreatitis hemorrágica cursa con estos signos. Una pancreatitis aguda
que ha evolucionado a una pancreatitis necrótica cursa con estos signos. Una pancreatitis aguda que evoluciona y se complica con una combinación de ambas, una pancreatitis hemorrágica y necrótica, cursa con estos signos. Y lo propio sucede con la crónica. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto en su examen, el signo de Cullen y el signo de Rey-Turner es característico de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pancreatitis hemorrágica, pancreatitis necrótica o pancreatitis necrohemorrágica. ¿Cuáles serán las respuestas correctas? La Necrohemorrágica. La hemorrágica, la necrótica y la necrohemorrágica. ¿Sí? En todas esas complicaciones nosotros podemos encontrar esto. En un estado inicial de una pancreatitis, no. ¿Sí? Es un signo patognomónico de pancreatitis hemorrágica, o casi patognomónico de pancreatitis hemorrágica, necrótica o una combinación de ambas. Podríamos decir que es un signo patognomónico de hemorragia intraabdominal. ¿Sí? Esto sugiere hemorragia intraabdominal. Doc, Pero recuerden, la aguda y la crónica, así como tal, no van a ocasionar estos signos, solamente sus complicaciones. Adelante. entonces el signo de Cullen en la pancreatitis necrohemorrágica se vería a nivel del cuadrante mesogástrico, únicamente. No únicamente, ¿sí? Por eso es importante reconocer la configuración abdominal, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la clase inicial, les había mencionado que el páncreas se ubica en diferentes cuadrantes. Una porción de la cabeza del páncreas se encuentra ¿dónde? En el epigastrio. La otra porción en el mesogastrio. Incluso en el mesogastrio encontramos parte del cuerpo y la cola la encontramos ya dirigiéndose hacia lo que es el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces, podríamos encontrar en un paciente con pancreatitis, ¿sí? Con una complicación, una necrótica, hemorrágica o la combinación de ambas a nivel del mesogastrio, principalmente, ¿no? Porque esta es la zona donde se va a encontrar, podríamos decir, en mayor cantidad la estructura pancreática. Pero muchas veces también encontramos el signo de Grey-Turner. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la proyección del páncreas se dirige hacia la parte lateral del abdomen. Entonces también podríamos encontrar a nivel de este segmento. ¿Listo? Ahora, miren, no es la única causa, ¿no?, que les he mencionado. Les voy a poner acá un caso clínico real. No, bueno, no les voy a poner, no van a resolver, sino que solamente lo voy a mencionar. Y creo que ya les había hablado el semestre pasado de este caso clínico, cuando hemos visto dietas en la parte de fisiopatología. Justo cuando hemos hablado de la dieta protectora pancreática. Les había puesto el siguiente ejemplo. Hace algunos años atrás, creo que fue el año 2019, o creo el 2018, no recuerdo muy bien, teníamos un paciente que había ingresado por presentar dolor abdominal. Ha sido atendido en el servicio de emergencias y se realiza lo que es el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Una persona de sexo masculino, 40 y tantos años de edad, joven, pero que tenía el hábito de consumir alcohol prácticamente todos los fines de semana. Y una de las principales causas justamente de pancreatitis aguda es el consumo de alcohol. Bueno, el diagnóstico ya fue pancreatitis aguda. Y si ustedes recuerdan lo que les había mencionado en aquella ocasión cuando hemos visto dietas, les había mencionado, ¿no?, justamente hablando de la dieta ileopancreática protectora, que tiene que ser una dieta cero en grasas.
porque cuando el paciente consume grasas, existe lo que es mayor estimulación del páncreas, porque estos alimentos tienen que digerirse, tienen que degradarse, tienen que absorberse, y hacemos que el páncreas trabaje más para realizar lo que son los procesos de digestión. En aquella ocasión les había mencionado que incluso a estos pacientes, dentro de las primeras órdenes que otorgamos, es evitar el consumo de alimentos, ¿no? Por vía oral. Recuerden que la alimentación, en este caso entérica, es lo ideal, justamente para evitar, ¿no?, ese funcionamiento del páncreas. A través de compuestos hidrolizados les había mencionado. Sí, recordemos eso. Tenemos que evitar el consumo de grasas. Muchas veces les había mencionado también que cuando el paciente sufre pancreatitis, el simple hecho de ingerir agua también ocasiona lo que es autodigestión de la estructura pancreática. Eso ustedes lo van a comprender de mejor manera cuando realicen su trabajo de fisiopatología. Porque cuando llega alimento a la estructura gástrica se distiende y esa distensión va a iniciar lo que es el proceso de digestión. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando el paciente consume agua. Se distiende el estómago, existe la liberación de enzimas pancreáticas y esto puede ser contraproducente. Entonces, ustedes van a ver muchas veces dentro de la práctica clínica que a los pacientes que sufren de pancreatitis, muchas veces se les prohíbe el consumo de alimentos por cavidad oral. Vuelvo a repetirles, incluso el consumo de agua. La hidratación es por vía parenteral y la alimentación es enteral, ¿no? Y el paciente tiene que estar así por mucho tiempo, por lo menos una semana de tratamiento. Imagínense una semana sin comer y sin tomar líquidos. El paciente va a tener la necesidad de consumir líquidos. Entonces, en aquella ocasión sucedió esto, ¿no? Era un paciente, bueno, muy exigente, no entendía lo que le decía el médico, se le había explicado que incluso no podía consumir ni agua, porque eso podía agravar el cuadro. Bueno, me adelanto, el señor desgraciadamente falleció. Y se armó un pequeño escándalo en el hospital, especialmente por la mamá del paciente, ¿no? ¿Qué decía la mamá? Mi hijito ha ingresado al hospital vivo, ha ingresado sanito, bueno, no estaba sano, tenía pancreatitis. Ha entrado caminando al hospital y ahora me lo estoy llevando en un cajón, muerto. Tienen la culpa todos estos médicos. Le han matado a mi hijito. Bueno, la ignorancia de la gente, ¿no? Todos se van a enfrentar a eso alguna vez. Ahora nos acusan de negligencia por todo. Llueve, no, es culpa del médico. ¿Sí? Listo. En aquella ocasión, estos mis colegas estaban siendo acusados por negligencia. Y resulta que hemos realizado justamente una reunión, una junta médica. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la familia ha solicitado lo que es una auditoría, se ha realizado lo que es una autopsia, un lío tremendo. Realizamos la junta médica y hemos visto realmente a través del estudio de la historia clínica, de los exámenes de laboratorio, que a pesar de haber otorgado lo que es un tratamiento adecuado, el paciente no había presentado nunca una respuesta favorable. Los 2 primeros días sí, según la evolución, el paciente había disminuido su dolor, las enzimas pancreáticas en este caso se encontraban laboratorialmente ya regresando a sus valores normales, pero 2 a 3 días después otra vez incrementadas, mayor dolor, etc. Y dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos en el hospital tenemos cámaras de monitorización. Entonces, por allí se nos ha ocurrido revisar cámaras.
Entonces los encargados, por ejemplo, de sistemas nos dicen, hemos visto esto, a ver, doctores, ¿ustedes qué opinan? El paciente se encontraba en unidad de cuidados intensivos por su estado delicado, sí se encontraba consciente, ¿sí? Sí podía hablar, expresarse, ingresaban los familiares a visitarle, pero ¿qué es lo que hacía la mamá? Introducía alimentos de contrabando al hospital. Primeramente, hemos podido observar que la señora introducía algún juguito por allí. Si les estoy diciendo que ni agua puede consumir el paciente en muchas ocasiones, imagínense un jugo, ¿no? Después en las cámaras observamos que ella no le introducía jugos, sino bebidas carbonatadas, gaseosa, Coca-Cola. Y justo el fin de semana, miren, por casualidad, creo que era el cumpleaños del paciente o el cumpleaños de la mamá, no recuerdo. Han introducido chicha y en las cámaras se veía, ¿no? En una botellita de Coca-Cola de 1 litro, cómo el señor escondidas estaba tomando ahí su bebida alcohólica. Y la madre en su ignorancia, bueno, arma su pequeño comedor en la cama y se sirven carne de cerdo, chicharrón, con papa, con mote, etc. Bueno, la que ha terminado matándole a su hijo ha sido la madre, ¿sí? Ella en alguna ocasión ya nos dijo, no puede consumir, no. Ya se le ha explicado a su hijo, ¿por qué no? A usted también ya se le ha explicado. Pero a la mamá le daba pena, ¿no? Mi hijito está sin comer, sin beber allí, es mi cumpleaños o su cumpleaños, le llevaré el chicharrón, su chichita, su Coca-Cola y listo, termina matándolo. Y justamente algo que nos ha llamado la atención dentro de la historia clínica es que después de esa semana de internación, en la cual la evolución no ha sido favorable, justamente dentro de las hojas de redacción, aquella persona que ha evaluado al paciente lo ha hecho muy bien, ¿no? Y decía, se observa lesión equimótica de 5 centímetros a nivel de mesogastrio. Se observa lesión equimótica, en este caso, de 10 a 15 centímetros aproximadamente de diámetro a nivel de flanco izquierdo e hipocondrio izquierdo. Nosotros hemos visto eso. ¿Qué sugería? Sugería lo que era una pancreatitis necrótica hemorrágica. Eso lo vamos a estudiar con mayor detalle en nuestras clases de fisiopatología. Porque cuando sangra el páncreas, dentro de lo que es el estudio complementario ideal, que es la tomografía, podemos observar la presencia de líquido peripancreático. Existe la formación de un tercer espacio. Y debido a esa hemorragia, el paciente presenta este tipo de alteraciones semiológicas. Característico de este tipo de situaciones. ¿Sí? Ahora vamos a tomar en cuenta el ejemplo o la pregunta que nos ha realizado su compañero Adrián, ¿no? Generalmente va a encontrarse este tipo de manifestaciones clínicas en los lugares donde se encuentra la estructura lesionada, especialmente en caso de una pancreatitis hemorrágica, necrótica o necrohemorrágica, vamos a encontrar el signo de Cullen. El signo de Gray Turner, recuerden que también podemos encontrarlo. Les pongo otro ejemplo. Hace algunos años atrás también resulta que acude un paciente de sexo masculino que presentaba el antecedente de caída de altura. Era un señor de profesión albañil que se encontraba trabajando en un edificio en construcción, que no tenía las medidas de seguridad adecuadas y que ha caído de la segunda planta, la planta baja. El paciente llega diaforético, con taquicardia, con disminución de la presión arterial, palidez generalizada, disminución de la saturación de oxígeno, confusión mental, etc. Estos datos clínicos que les he mencionado, ¿qué sugieren? Está entrando en shock. Shock, ¿no? Eso es lo que sugiere. Revisamos al paciente en este caso. A simple inspección no tenía lo que es una lesión externa sangrante. Pero algo que nos ha llamado
enormemente la atención es que ya se estaba generando lo que es una lesión equimótica a nivel del hipocondrio izquierdo. ¿En qué creen que hemos sospechado? Ruptura de vaso. Ruptura de vaso. Un estallido esplénico, ¿sí? La ruptura de vaso, como ustedes han mencionado. ¿Por qué? Porque anatómicamente la estructura, podríamos decir, maciza, bien irrigada, que se encuentra específicamente a nivel de ese cuadrante es el vaso. Listo, así de simple. Podemos otro ejemplo, a ver, nos vamos a inventar un caso. En este ejemplo también es una persona de profesión albañil que cae del segundo piso y resulta que encontramos lo que es una lesión equimótica en la parte alta del abdomen, desplazada especialmente hacia la región derecha, hipocondrio derecho. ¿En qué sospecharemos? Daño hepático o lesión hepática. Puede ser, ¿no? Lo que es un estallido hepático, puede ser una laceración, por ejemplo, del ángulo hepático del colon, tantas cosas que podrían ser, ¿sí? Ponemos el ejemplo, a ver, de una persona de sexo femenino, sexualmente activa, que en este caso presenta lo que es amenorrea, que cursa con lo que es dolor abdominal intenso ubicado a nivel del hipogastrio, y resulta que observamos este tipo de lesión equimótica ubicada en la parte baja del abdomen, a nivel del hipogastrio y a nivel, por ejemplo, de lo que es la fosa ilíaca izquierda. ¿En qué sospecharemos? Embarazo tubárico roto. En un embarazo tubárico roto. Entonces, fíjense, esa es la importancia justamente de conocer justamente esta división topográfica, ¿no? Ahora, presten atención, estamos hablando de sospecha diagnóstica, ¿sí? Yo voy a sospechar, probablemente debido a los antecedentes que estoy manejando, se trata de tal cosa, ¿sí? Según los ejemplos que les he dado. Pero dentro de lo que es el ABC del trauma, se ha agregado una letra, que es la U, que hace referencia al uso de una ultrasonografía. Eso es lo que hacen los emergenciólogos, ¿no? Tienen el A, B, C, D, E y se le ha agregado la U. En este tipo de situaciones, como tenemos una gran cantidad de estructuras contenidas a nivel intraabdominal, puede estar sangrando cualquiera de ellas. Entonces lo que hacen es realizar la ultrasonografía para determinar dónde se encuentra la lesión. Y muchas veces, cuando el débito de la hemorragia es grande, no nos sirve la ultrasonografía. En este caso se tiene que realizar lo que es una laparotomía exploratoria, ¿no? Por parte del cirujano para ver de dónde proviene el sangrado. Entonces, eso solo a manera de cultura general, ¿no? Para que ya tengan una idea cuáles son los pasos básicos a seguir en este tipo de situaciones. Pero recuerden que de forma general estos dos signos sugieren hemorragia intraabdominal. ¿Listo? El signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Que acá los estamos observando. Miren, acá tenemos una imagen muy bien consolidada. Nunca esperen encontrar este tipo de signos así, con esta intensidad de coloración en primera instancia. Esto se va a presentar 3, 4, 5 días después de que el paciente sufre el tipo de alteración. De forma inicial encontramos este tipo de lesiones, incluso con menor intensidad en coloración de las que estamos observando acá. Entonces tenemos que ser muy precisos cuando realizamos la observación. Tenemos que ser muy detallistas. En fases iniciales algo así es lo que observamos. O recuerden, con menor intensidad. Y acá tenemos Doc, esto, ¿no? Adelante. Una consulta, aprovechando, ¿alguno de estos signos se podría presentar, pero ya en la parte posterior, por daño renal? Sí, acá, por ejemplo, miren, estamos observando las causas, ¿no? Que ya las hemos explicado, pancreatitis, un embarazo tubárico roto, la hemorragia intraperitoneal. Recuerden que cualquier órgano puede sangrar y tenemos también la hemorragia retroperitoneal. Entonces, en aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, alteraciones renales traumáticas, lo característico es que encontremos estos signos, pero mucho más
desplazados o ubicados, por así decirlo, en la región posterior y lateral del abdomen, ¿sí? Especialmente cuando existe algún tipo de traumatismo renal. Gracias, doctor. Más. Bueno, continuamos. Sobre lesiones no vamos a hablar mucho. Ya hemos visto esto el semestre pasado. Habíamos hecho referencia a lesiones primarias, lesiones secundarias, cuáles son las características que sugieren, en qué enfermedades se presentan. Estas mismas lesiones primarias o secundarias que hemos descrito el semestre pasado, podemos encontrar también a nivel abdominal. Y sugiere prácticamente lo mismo que hemos visto el semestre pasado. Así que no vamos a hacer referencia a esto más, ¿no? Para no ser redundantes. Acá les pongo un ejemplo de este tipo de lesiones primarias. Miren, a ver, ¿cómo se denomina esta lesión? ¿Qué será? ¿Será una mácula? ¿Será una pústula? ¿Será una pápula? ¿Qué será? Vesículas. En este caso son vesículas, ¿no? ¿Por qué sé que son vesículas? Porque tienen las características semiológicas que hemos descrito el semestre pasado. Son lesiones, son levantadas, que tienen lo que es un contenido seroso, presentan esa agrupación, si ustedes se dan cuenta, en forma de racimo de uvas, y se encuentran rodeadas por lo que es un halo rojizo. ¿Sí? Tenemos, fíjense, otro tipo de lesiones, ¿no? Costras, las costras mielocéricas, que tienen esa coloración similar a la miel. Ahora, este es un ejemplo de herpes. Recuerden que cuando hablamos de herpes tipo 1, tipo 2, tienen sus zonas predilectas. Herpes tipo 1 a nivel labial. Cuando hablamos de herpes tipo 2, a nivel genital. Este tipo de lesiones herpéticas que estamos observando corresponden a lo que es el herpes zóster, que se produce por la reactivación del virus de la varicela zóster. Esto es frecuente en personas inmunodeprimidas. Cualquier tipo de, podríamos decir, de cuestión que sea capaz de producir inmunodepresión. Un paciente con SIDA, un paciente con cáncer, un paciente desnutrido, un paciente anciano. ¿Cuál es la característica, pero, de esto? Si ustedes observan, sigue el trayecto de un dermatoma, sigue el trayecto de un nervio. Esa es la característica de la aparición de estas lesiones herpéticas a nivel abdominal. Específicamente en esta imagen, ustedes pueden observar que la lesión se encuentra en la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Herpes zóster. Ya les había mencionado el semestre pasado, son lesiones que duelen mucho. Incluso el roce de la vestimenta con este tipo de lesiones genera lo que es dolor intenso. Entonces el tratamiento se enfoca a reducir el dolor. Yo les aconsejo, ¿están llevando anestesio? Creo que es anual, ¿no? Anestesiología. El anterior Semestral para ustedes. Qué pena. Bueno, debería exigirle a su docente, o pueden pedirle, ¿no? Si tienen contacto con él, que les explique cómo se realiza lo que es un bloqueo de un nervio costal. Muchas veces el tratamiento con analgésicos no sirve en este tipo de pacientes. Entonces llamamos al anestesiólogo para que realice lo que es un bloqueo intercostal, ¿no? Y el paciente alivia el dolor de forma sustancial, solamente a manera de mención. Bueno, hemos hablado también el semestre pasado sobre las características del vello que debe existir tanto en un paciente varón como en un paciente o una paciente mujer. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho mención a que tanto varones como mujeres tienen vello facial, tienen vello en las extremidades y tienen una característica de disposición muy particular a nivel de los genitales. ¿Listo?
Acá tenemos lo que es una pequeña figura que nos va a ayudar a recordar justamente esto. Si ustedes observan, en el hombre existe lo que es esa disposición romboidal. El vello no solamente queda a nivel de lo que es el genital como tal, sino también se extiende hacia la parte baja del abdomen. Incluso podemos encontrar en algunos varones la presencia de vello a nivel del tórax, la presencia de vello facial. Si ustedes observan, en contraparte tenemos a una persona de sexo femenino, en la cual podemos observar que la disposición se asemeja a un triángulo invertido. Pero observen que a nivel de las piernas, a nivel de los muslos y a nivel de los brazos también existe lo que es la presencia de vello. Ahora, a ver, chicas, señoritas, ¿tienen vello facial ustedes? ¿Es normal que una mujer tenga vello facial? ¿Qué opinan? Sí, es Sí se normal. tiene, pero en cantidades pequeñas. Es normal que exista vello facial. ¿Listo? Pero ese vello facial no tiene características androgénicas, es decir, no se asemeja para nada al vello que tiene un varón. Si ustedes observan sus bracitos, van a poder observar a las damas, a ver, observen sus brazos. Tienen vello en los brazos, pero es delgadito, es fino. A diferencia de los varones, si los varones observan sus brazos, se van a dar cuenta que el vello es mucho más grueso. No sé en qué grupo, cuando les he pedido que expongan justamente piel y faneras, alguno ha expuesto las fases del crecimiento del vello, ¿no? Y nos ha explicado justamente a la perfección cuáles eran las diferencias. En el varón el vello es más grueso. ¿Tendrán vello facial las mujeres también? Pero es imperceptible porque el vello es sumamente delgado. A diferencia de un varón que presenta barba, que presenta bigote, que tiene los vellos faciales que son mucho más gruesos. Esas son las características androgénicas. Ahora, en un varón, obviamente lo que es el incremento de vello no tiene importancia semiológica. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de que son alteraciones androgénicas y, como dice el nombre, están relacionadas con la presencia de hormonas androgénicas, testosterona. ¿Sí? Si comparamos un varón y una mujer, el varón tiene 100 veces más cantidad de testosterona que una mujer. O probablemente más, probablemente unas 400 veces más testosterona que una mujer. Entonces, lo normal es que el varón desarrolle mayor característica de vello facial y vello genital. Ahora, sin embargo, observen, en el varón tiene mayor importancia la disminución. ¿Por qué? Porque esto me estaría indicando que existe algún problema con la formación o generación de estas hormonas androgénicas. Les había puesto el ejemplo, ¿no? Ustedes saber cuántos años tienen, 20 y tantos años, y tienen una gran cantidad de testosterona, aunque recuerden, ¿no?, que a esta edad ya empieza a existir una disminución de testosterona. A los 30, 40 años ya existe por lo menos una reducción del 50%. Entonces, comparemos a ver a los abuelitos, comparemos a los papás que ustedes tienen. Probablemente ya no tengan la misma melena que ustedes tienen, ¿no? Probablemente ya exista una reducción en la cantidad de cabello, sin necesidad de que sean calvos. ¿Por qué? Porque lo normal es que ya exista lo que es una reducción conforme pasa la edad. Ahora, si ustedes observan, dentro de las causas de disminución de vello púbico, recuerden, esto es más importante en el varón, cirrosis hepática, desnutrición, hipogonadismo y panhipopituitarismo. Sobre hipogonadismo y panhipopituitarismo, vamos a realizar un estudio detallado en fisiopatología.
Pero el nombre ya nos dice, ¿no? Hipogonadismo, disminución en la producción de estas hormonas. Y acá les pregunto, en el varón, ¿dónde se produce la testosterona? De manera principal. Las células de Leydig. A nivel de los testículos. Y en las mujeres, no produce la mujer testosterona. Hormonas andrógenas, las vamos a denominar así. ¿Dónde producen hormonas andrógenas las mujeres? En las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Ese es su lugar de producción. Cuando un hombre presenta hipogonadismo, disminuyen las concentraciones de testosterona y esto produce caída del vello facial, axilar y el cabello. En un paciente alcohólico, observen, ¿no? Como causa la cirrosis hepática de tipo alcohólica. ¿Por qué el consumo de alcohol produce pérdida de cabello, pérdida de vello? Porque en este caso, para que exista lo que es una producción adecuada de hormonas andrógenas, tiene que existir una síntesis adecuada de colesterol. ¿Y dónde se sintetiza el colesterol? En el hígado. Existe un precursor, que lo vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología, que se denomina pregnenolona, que va a dar paso a lo que es la formación de las hormonas androgénicas, de hidroepiandrosterona y deshidroepiandrosterona sulfato. Si el hígado no funciona, si el hígado se atrofia debido a la cirrosis hepática, ¿será capaz de producir síntesis de colesterol y producir este precursor? No. Y por lo tanto el paciente que sufre de cirrosis hepática alcohólica presenta este tipo de alteraciones. ¿Sí? Ponemos el ejemplo de desnutrición. A ver, ¿por qué creen que la desnutrición origina pérdida de cabello y de vello, tanto en varones como en mujeres? Porque necesitamos energía para su síntesis. Bueno, en este caso, a ver, cuando hablemos de desnutrición, el paciente no está desnutrido porque quiere, ¿no? El paciente desnutrido, recuerden, es aquel que no recibe los elementos esenciales para que su organismo trabaje de forma adecuada. ¿Alguna vez han visto estas personas que trabajan en la calle consumirán colesterol? No, ¿verdad? Con suerte, alguna vez, una vez al año consumirán. Entonces sucede prácticamente lo mismo. En este caso, el déficit de colesterol evitará que se produzcan estas hormonas androgénicas. Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, hablemos de cirrosis hepática de tipo alcohólica. Tomando en cuenta la fisiología que les he explicado, la cantidad de hormonas andrógenas en varones y en mujeres. Si mi paciente, tenemos un varón y una mujer, ambos sufren de cirrosis hepática de tipo alcohólica. Basándonos en el proceso fisiopatológico, ¿en qué pacientes se presentarán de forma mucho más rápida este tipo de manifestaciones semiológicas que estamos estudiando? ¿En varones o en mujeres? En varones. En varones. ¿Por qué en varones? De forma más rápida. Porque tienen más testosterona, como nos comentó, u Pero hormonas en los hombres no andrógenas. habría mayor reserva de Pero testosterona. tiene mayor cantidad de Por eso testosterona, ¿no? En las mujeres suele presentarse de forma mucho más rápida este tipo de alteraciones, porque ellas no tienen tanta cantidad de hormonas andrógenas. Entonces, cuando sufren una alteración hepática, muchas veces las alteraciones se presentan con mayor rapidez en pacientes de sexo femenino. ¿Sí? Bueno, recuerden, tenemos en este caso causas que producen incremento del vello púbico y del vello facial. En el varón no tiene importancia. Y hemos visto por qué, ¿no? La fisiología nos explica eso. Pero en la mujer sí existe lo que es importancia. Y acá tenemos unas causas como el hirsutismo idiopático, el síndrome de ovario poliquístico, los tumores suprarrenales hiperproductores de hormonas androgénicas y los tumores ováricos.
Es un juego hormonal, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todas estas alteraciones como causas que tenemos acá de vello púbico son capaces de producir un incremento en la producción de hormonas androgénicas y eso es lo que produce un incremento del vello púbico y vello facial en las mujeres, ¿no? En el hombre carece de importancia semiológica y en la mujer tiene mucha importancia semiológica porque esto ya traduce alteraciones hormonales. Doc, Adelante. una consulta, perdón que lo interrumpa, pero cuando hablamos de la disminución exclusivamente era de vello púbico, no por disminución de testosterona, porque más bien cuando era del cuero cabelludo, si no me equivoco, era un aumento de testosterona, ¿no? Para aclarar un poco eso. ¿Cómo así? A ver. O sea, yo tenía entendido, la verdad que la pérdida de cabello, por lo menos prematura en el hombre, por lo general representa mayores valores de testosterona. No sé si Ya. estaré equivocado. Entonces, cuando hablamos de esta disminución es netamente en el vello púbico, ¿no? Cuando tiene Bueno, psicosis. también puede ser a nivel del cuero cabelludo, Ok. ¿sí? Y bueno, les pongo este ejemplo, miren, enseguida, no vamos a estudiar enseguida en fisiopatología, pero para que se den cuenta, justamente el trabajo de fisiopatología que se les ha solicitado, que son mecanismos de retroalimentación, nos van a permitir comprender de mejor manera este tipo de situaciones, ¿sí? Lo que dice su compañero hasta cierto punto es real. Les pongo el siguiente ejemplo. Hablemos a ver de un hipotiroidismo. Para tratar el hipotiroidismo, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Qué le falta? Levotiroxina. Yodo. Listo. Le vamos a dar yodo a nuestro paciente. Listo. Y para tratar el hiper, ¿qué le vamos a dar a nuestro paciente? Yodo radioactivo. También yodo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces no cabe en la lógica, ¿no? ¿Por qué un paciente con hipo le doy yodo? ¿Por qué un paciente con hiper le doy yodo? Y acá en fisiopatología vamos a comprender esto, ¿no? Muchas veces para tratar patologías endocrinológicas, en vez de utilizar fármacos antagonistas, que podemos utilizarlos, utilizamos fármacos agonistas. Y eso nos puede explicar cuál es el efecto que nosotros deseamos conseguir, ¿sí? Para eso tienen que tener lo que es un dominio absoluto de cómo trabaja lo que es el eje hipotálamo hipoficiario tejido efector. Nos vamos a salir del tema de semiología. Si a mi paciente le falta yodo y sufre hipotiroidismo, le voy a dar yodo. Eso va a mejorar las concentraciones de T3 y T4. ¿Sí? Voy a evitar el cuadro de hipertiroidismo. Pero si mi paciente tiene, en este caso, hipertiroidismo, también le voy a dar yodo. Les he mencionado, ¿no? Puede ser que no tenga cabida dentro de la lógica esto. Pero al darle mayor concentración de yodo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a bloquear lo que es la producción de hormonas tiroideas a nivel del eje central. En otras palabras y en palabras simples, ¿qué es lo que va a pensar nuestro cuerpo? Ya tengo un exceso, entonces ¿para qué voy a producir más? Y se bloquea. Lo mismo sucede con todas las hormonas, ¿sí? En caso de testosterona, por ejemplo, va a estar relacionada la pérdida de vello, la pérdida de cuero cabelludo, con lo que es una disminución. Pero un incremento excesivo tiende a bloquear en este caso lo que es la producción de hormonas sexuales a nivel del eje. Y por lo tanto el paciente deja de producir estas hormonas que sean activas biológicamente. Eso lo vamos a entender de mejor manera en nuestras clases de fisiopatología cuando veamos endocrinología. Muchas veces, por eso les he mencionado, si utilizamos fármacos antagonistas, pero también podemos utilizar fármacos agonistas para bloquear la producción, incrementando en exceso ese tipo de hormona a nivel central. ¿Sí? De eso vamos a hablar en fisiopato. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta aquí? Miren, pasamos a lo que es auscultación. ¿Listo? Es importante
saber la técnica de auscultación. Esto nos va a quedar un poquito más claro en nuestra clase de fisiopatología el día de hoy. ¿Sí? Vamos a entender que lo que nosotros tenemos que auscultar son los denominados ruidos hidroaéreos o borborismos, que eso traducen el movimiento o la motilidad intestinal. Bueno, según algunos libros, de forma general, en todo el sistema gastrointestinal podemos encontrar aproximadamente de 5 a 35 ruidos por minuto. ¿Sí? Pero según el libro de fisiopatología de Port, tenemos una frecuencia específicamente a nivel intestinal, sin contar lo que es la motilidad gástrica, esofágica, etc., una frecuencia de aproximadamente 12 por minuto. Entonces, lo que deberíamos hacer, al igual que evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es contar en un minuto. Pero les comento lo siguiente. Fíjense que tenemos rangos amplios, ¿no? De 5 a 35 y el libro de Port nos pone un promedio de 12, pero los rangos son amplios, de 5 a 25. Y eso depende mucho del tipo de alimento que ustedes consuman. Si ustedes consumen lo que son alimentos líquidos, el tránsito intestinal es prácticamente inmediato. De la boca pasa el esófago, no permanece en esófago, el líquido se dirige a estómago y de estómago el tránsito es inmediato hacia la parte intestinal. Ahora es época de cítricos, ¿no? En nuestro país, mandarina. Cuando ustedes comen su mandarinita o cuando comen 2, 3 mandarinas en media hora, ¿dentro de cuánto tiempo van al baño a realizar sus deposiciones? ¿Será después de un día? No, ¿verdad? Es prácticamente inmediato. Pasará media hora, una hora y están eliminando lo que han consumido. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque hay alimentos que son fácilmente digeribles. La mandarina, por ejemplo, tiene un alto contenido en fibra. ¿Sí? Media hora ustedes están en el baño. A diferencia de la proteína, a diferencia de los carbohidratos. Entonces, la motilidad intestinal depende mucho de los tipos de alimentos que ustedes consuman. Si consumen proteínas, si consumen carbohidratos, son alimentos que tienen que digerirse, tienen que absorberse en un periodo de tiempo mucho más prolongado y por lo tanto el tránsito intestinal y la motilidad, podríamos decir, que es mucho más baja si comparamos con el consumo de alimentos con alto contenido en fibra. ¿Listo? Ahora, para evitar justamente este tipo de parámetros que son muy amplios, de 5 a 35 en un minuto, esa división topográfica de 4 cuadrantes que hemos visto en nuestras clases iniciales nos servirá para realizar lo que es la auscultación a nivel abdominal. Bueno, acá tenemos algunos puntos a los cuales no les vamos a dar importancia por el momento. Fíjense que también tenemos que realizar la auscultación de arterias, pero nos vamos a centrar específicamente en lo que es la auscultación del peristaltismo. Una vez que hemos dividido el abdomen en 4 cuadrantes, ustedes tienen que realizar la auscultación en cada cuadrante por un periodo mínimo de 5 segundos. 5 segundos en cada cuadrante. ¿Y qué es lo que yo tengo que escuchar? Primeramente, la presencia. Después estudiaremos las características como la intensidad, la tonalidad, etc. Pero primeramente la presencia. Y observen acá, según este método que les estoy mencionando, yo puedo utilizar los siguientes resultados.
Digo que son normoactivos cuando yo oiga ruidos hidroaéreos mínimamente en 2 cuadrantes. Algunos libros nos dicen 2 a 3 cuadrantes. ¿Sí? Lo vamos a dejar como 2 cuadrantes. Yo digo que los ruidos son hipoactivos cuando realizo la auscultación en menos de 2 cuadrantes. Por ejemplo, 1 cuadrante. ¿Sí? Sin embargo, también tengo que evaluar, como ustedes observan acá, la intensidad. Para decir que existe hipoactividad, además de encontrar una disminución en la frecuencia por cuadrantes, yo debería oír lo que es una disminución de la intensidad de los ruidos hidroaéreos. Cuando digo que son hiperactivos, cuando lo escucho en más de 2 cuadrantes, 3 o 4 cuadrantes. En este caso es importante también evaluar la intensidad, porque la intensidad se encontrará incrementada. Y cuando yo digo que existe silencio abdominal, cuando no oigo nada en ningún cuadrante. ¿Sí? ¿Esto qué traduce? Puede sugerir lo que es un hilo paralítico. Como dice el nombre, ¿no? Hilo paralítico. Ausencia de la motilidad intestinal. Ahora, miren, les pongo el siguiente ejemplo. Es importante realizar el estudio de silencio abdominal. Incluso yo les recomendaría que en caso de silencio abdominal, según esta técnica de 5 segundos, ustedes se tomen el tiempo de escuchar el abdomen por lo menos 1 minuto, cuadrante por cuadrante, para ver si es que realmente existe silencio. ¿Y por qué? Porque el silencio abdominal ya es un dato, en este caso patognomónico, que sugiere peritonitis. ¿Sí? Entonces, ya hemos encontrado 2 datos clínicos hasta acá. Tenemos por un lado el abdomen en tabla y tenemos por otro lado el silencio abdominal. Y más adelante a la palpación vamos a encontrar otro dato, que es el signo de Bloomberg. Ambos, o los 3, perdón, sugieren lo que es irritación peritoneal. Pero de estos 3, el más sugestivo, el que me indica peritonitis, es el silencio abdominal. Y acá les pongo un ejemplo cortito. Nosotros ya tenemos el diagnóstico de una apendicitis. Sabemos que el paciente sufre de apendicitis. No cometan el siguiente error. Muchos colegas cirujanos cometen este error. No sé por qué, porque no estudian seguramente, ¿no? Y cometen errores garrafales. Les comento uno. Alguna vez algún médico de emergencia me llama y me dice: doctor, ¿sabe qué? Tal doctor no me quiere contestar, háblele por favor, es su amigo, tenemos un paciente con peritonitis y él nos dice que no es peritonitis. Y allí, ¿no? Aprovechando el chisme, ¿por qué dice que no es peritonitis? Porque tiene diarrea. Le llamo al cirujano y el cirujano me dice: ¿tiene diarrea o no tiene diarrea? Sí, tiene diarrea. Entonces no es apendicitis, es un error grandísimo. Recuerden que en medicina no estamos haciendo el estudio de una ciencia exacta, ¿sí? Es verdad hasta cierto punto lo que dicen los cirujanos. No debería existir diarrea en caso de una apendicitis, pero muchas veces existe. Pero no existe pujo, no existe tenesmo. Hace algunos años he tenido la posibilidad, justamente el año 2019, de evaluar a un cirujano en la universidad que ha sido invitado para dar la cátedra de cirugía. Y bueno, un cirujano muy bien formado, tenía la especialidad en
cirugía general, la subespecialidad en cirugía laparoscópica, tenía una subespecialidad en cirugía robótica, o sea, un cirujano muy bien preparado, ¿no? Que se había formado en la escuela chilena, la Universidad Católica de Chile. Y le pregunto justamente, ¿no?, a este cirujano, oiga, a ver, ¿qué opina usted de la presencia de diarrea en apendicitis? Pero me ha dado una explicación de 15 minutos de forma detallada. Y me ha dado la razón y me dice, lo que usted dice es verdad. Muchos colegas piensan que cuando el paciente con apendicitis presenta diarrea, se puede descartar apendicitis. Es un error garrafal, es un error tremendo. Y lo mismo sucede con peritonitis. Muchas veces encontramos en un abdomen doloroso el abdomen en tabla. Muchas veces encontramos esa sensibilidad abdominal de rebote que vamos a ver en la siguiente clase, que recibe el nombre de signo de Bloomberg. Y muchos médicos les van a decir que debido a estos dos signos el paciente presenta peritonitis. Pero si yo encuentro abdomen en tabla, si yo encuentro signo de Bloomberg positivo, pero todavía existen ruidos intestinales, tengan la total certeza de que no se trata de un cuadro de peritonitis. La presencia de los ruidos hidroaéreos, en este caso, descartarían lo que es la presencia de peritonitis. ¿Sí? Ahora, si algún médico en su práctica les dice, no, que estás mal, etcétera, ya está bien, perfecto. ¿Sí? El que siga pensando de forma equivocada, pero ustedes piensen de forma correcta, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país cualquiera puede ser médico. Incluso personas con cierto grado de retraso mental pueden ser médicos. Y no estoy hablando en broma, es verdad. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Mi paciente presenta dolor abdominal intenso. Tenemos el diagnóstico de apendicitis. Tenemos el abdomen en tabla. Tenemos el signo de Bloomberg positivo. Y a la auscultación, silencio abdominal, con total certeza pueden hablar de peritonitis. En ese caso. Entonces, fíjense que a la auscultación, la ausencia de ruidos hidroaéreos ya se considera un dato patognomónico de peritonitis. Ojo, siempre y cuando se encuentre acompañado de estos datos que sugieran irritación peritoneal. Les pongo el ejemplo, otro para que logren comprender. Mi paciente ha sido operado de la vesícula. Ingresa a salas médicas, pasa 1 hora después de la cirugía. Ustedes como estudiantes se acercan al paciente y resulta que no oyen ruidos intestinales. No van a pensar en peritonitis, ¿no? Razonen un poquito. Debido a lo que es la motilidad intestinal que ha generado en este caso el cirujano para quitar lo que es la vesícula, se ha producido un íleo paralítico. Ese va a ser nuestro diagnóstico, ¿no? Íleo paralítico. A medida que pase el tiempo, a medida que pasen las horas, el paciente irá recuperando lo que es la motilidad. O debido al efecto de la anestesia, se produce lo que es parálisis del intestino. Ustedes van a realizar la auscultación después del procedimiento quirúrgico y no digan, no, esto es peritonitis, porque en semiología nos ha explicado que la ausencia de ruidos hidroaéreos significa peritonitis. No, siempre y cuando exista la presencia de demás datos clínicos que sugieran peritonitis, la ausencia de ruidos intestinales es patognomónica de esta. ¿Sí? Comprendido, no cometan entonces esos errores. ¿Listo? Ahora, fíjense qué tan complejo es realizar el estudio de abdomen. Puede ser que mi paciente haya salido de una cirugía de apendicitis. Durante las primeras horas yo voy a encontrar silencio abdominal, debido a la manipulación que ha realizado el cirujano, debido al estrés fisiológico propio de la cirugía, debido a lo que es el fármaco anestésico. A las 2-3 horas el paciente ya debería recuperar su motilidad intestinal. Pero resulta que han pasado 8 horas y el paciente presenta dolor, el paciente presenta fiebre, el paciente presenta taquicardia y el paciente presenta, por ejemplo, en este caso, escalofríos, el paciente presenta ausencia de ruidos intestinales. Allí sí, sospechen en lo que es un cuadro de irritación peritoneal, peritonitis. ¿Sí? Entonces,
Bueno, espero que haya quedado claro con estos ejemplos cuándo pensamos y cuándo no pensamos. En resumen, siempre y cuando se acompañen de manifestaciones clínicas que sugieran irritación peritoneal, el silencio abdominal se vuelve patognomónico de peritonitis. ¿Listo? En caso de que no esté acompañado de demás datos clínicos que sugieran peritonismo, hay que buscar otras causas. ¿Sí? ¿Qué más, doctorcitos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo vamos a dejar acá. En la siguiente clase vamos a realizar un breve repaso de lo que es auscultación y vamos a continuar con las demás características que debemos estudiar al examen semiológico. Les llamo lista, así que atentos. Estefano, ¿pasa fisiopato o no? Sí, doctor. Está en el A también, ¿no? Sí. En el E. No, el A. Ah, qué bien. Listo. Les llamo lista entonces. Así que atentos. Listo. Avan. Presente, doctor. Es feriado, ¿no? Sí, doctor. Confirmado por parte de la universidad. Yo creo que sí, ¿no? Día de nuestro querido país. Entonces, mañana no pasamos clases, doctores. Creo que tampoco teníamos programadas clases mañana, ¿no? Sí, no tenemos Sí. clase. No vamos a pasar. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doctor. Arnés. Presente, doc. Ral. Arran, presente. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Presente, Daza, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Reira. Ferreira, presente. Presente, doctor. Flores Loza. Presente, doctor. Esnavia. Presente, doc. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Eddy. José. Presente, doc. Paita. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Camillo. Jaramillo, presente, doctor. Loaiza. López. Luján. Luján, presente, doctor. Ques. Miranda. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Muñoz. Muñoz, presente, doctor. Filipu. Presente. Orellana. Ortuño. Presente, doc. Parco. Marco, presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Arro. Presente, doctor. Rivera. Riva. Presente, Rocabado. doctor Riva. Riva, presente, doctor. Disculpe. Rocabado, presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Picona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Rico. Torrico, presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Vargas. Velarde. Velarde, presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Doctores, a ver qué hora es.
Doc. Van a ser las 10:15. A las 10:35 nos vemos en Fisiopato. ¿Listo? Doc, un favor. Sí. Yo estaba, como le dije, en el C, pero no puedo porque se me tocan las materias. No sé si me puede agregar a lista ahora. Listo. ¿Cuál es su apellido? Arraya Flores Cecilia. Doctor, a mí igual me puede agregar a la lista, por favor. ¿Quién es usted? Apellidos. Mundo Corre Vázquez, Erika. Erika. ¿Con C o con K, Erika? Con ambas. CK, ¿no? Sí. Listo. ¿Alguien Gracias. más? Doctor, yo tengo una duda sobre la tarea que mandó de SEMI. ¿Cuál es su duda? En la rúbrica, el punto 10 dice, ¿no?, que tenemos que hacer los puntos dolorosos. En esto incluye el punto apendicular. Según las bibliografías que busqué, el punto apendicular básicamente corresponde al punto de McBurney, ¿no? Pero hay otras también que engloba a Lance, Morris y McBurney. Así que mi pregunta es si tenemos que aplicar esos 3 puntos en el video o solo apendicular, porque no encontré una descripción específica del mismo. No, vamos a basarnos en el libro de Barry Califano, ¿no? Que ya se encuentra en la plataforma Teams. ¿Sí? Entonces, está en orden, verifique el punto apendicular, uno hace referencia a la ubicación, ¿sí? Donde encontramos el punto doloroso de McBurney, el otro hace referencia a la técnica. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Que realice inspiración, expiración, cómo presiono, cuándo comprimo, cuándo dejo de descomprimir, ¿sí? Uno es buscar el punto, la ubicación, y el otro es buscar, en este caso, la técnica. Lo mismo van a encontrar cuando hablen y cuando realicen el video de punto cístico, ¿no? Les pide dónde ubicar el punto cístico. Y después les habla o les pide la técnica para buscar el signo de Murphy, que es lo que le pido al paciente. Técnica, que realice lo que es inspiración profunda, mientras yo realizo lo que es la compresión del punto cístico y después descomprimo para desencadenar dolor, ¿sí? Uno hace referencia a ubicación y otro a la técnica. ¿Listo? ¿Qué más? Doctor, disculpe, yo recién he entrado al grupo y me sale como que no me ha agregado esa tarea. Ya, voy a verificar entonces el día de hoy esto. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más. Listo, doctores, nos vemos 10:35 en Fisiopato. ¿Sí? Ok, Doc. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc.